En la experiencia Ion de esta semana nos acompaña Freddy Fernández. Chuzo, mae. Chuzo, está grabando, don Freddy, ya. ¿Cómo está, don Freddy? Todo bien, gracias ¿Cómo a le Dios. va? Calidad, hermano, un gusto. Bienvenido. Todo bien. Pura vida, muchas gracias. ¿Qué tal el carrito? ¿Le gustó? Está precioso, está lindo. Bonito, lindo, ¿verdad? lindo, De afuera se lindo. ve bien. Sí, hermoso. Don Freddy, ¿cómo ha andado todo? Hace rato que las canchas cambiaron. Aquel defensor fuerte que conocimos, que estuvo en selección y que ahora es parte del cuerpo técnico de las divisiones menores de la Liga Latina de Pérez León. ¿Qué tal? Pues la verdad que muy contento después de tantos años de fútbol. Ahí fueron aproximadamente 16 años y medio en el fútbol. 16 años y medio. 16 Freddy. años y medio. Oiga, pero eso, De esos eso es- 14 años fueron con el Pérez Celedón, tiempo con Liberia y el último con Santos. ¿Cuántos campeonatos, don Freddy? Para la gente que tal vez no... Y ahí, imagínate. ¿No se acuerde? Pues puña, campeonatos. Y la verdad que. De 14 años de campeonato, porque estaba el campeonato que se Sí, hacía. el largo. El largo y después los estuvo el cortos. ¿Y el trofeo de campeón? No, campeón, no, subcampeón. Cuando Subcampeón, quedamos ¿verdad? subcampeones nacionales, sí, en el Ricardo Saprissa, con el profesor don Carlos Bercheco. Esa fue una época, esa fue una época que Cinco, tengo entendido seis. que fueron muchas anécdotas, ¿verdad? De ese equipo. Ah, sí. Hay muchas anécdotas. Sí, también con ese equipo jugamos con CACAF. Sí. Habíamos jugado con CACAF, con ese equipo. En ese tiempo estaba Lara, ¿verdad? Estaba Luis Lara, Ricardo Estil, ¿Qué fue de ellos? Ejemplo de No sé, Estil y de Lara. vieras que Nunca que más. No, la verdad que no volví a saber de ellos no volví a saber. Ahí vemos un grupo ahí de jugadores que mantenemos ahí, pero casi que la mayoría, bueno, está Albert Filo, que está allá en Brasil. Después de ahí está Charlie Otieno, el keniano, Sí, está también me en acuerdo. ese grupo de nosotros. Uy, un keniano, yo hace rato no. Charlie Otieno, el delantero, Sí. y está Macacha, que era el central. Sí. Esos también jugaron acá con nosotros. De esas nacionalidades que pocas veces se ven en el fútbol nacional, Muy ¿verdad? poco, la verdad que muy poco. Tener un extranjero de esos lugares tan lejanos acá. ¿Cómo llegaron ellos, don Freddy, aquí? ¿Se La acuerda? verdad, no recuerdo quién fue. Creo que habían venido. No, es que ellos vinieron directo acá, porque después de acá fue que jugaron con Herediano. Con Herediano. Con Herediano. Con Herediano jugaron. Sí, porque me acuerdo, ejemplo, que estaba Shane Orio cuando vino Ah, bueno, chingón. que estuvo También en que estuvo Belice. en Punta Arenas. Sí. Que lo acabó en Punta Arenas. en Punta Arenas, me acuerdo así de nacionalidades. Y luego hubo en esa era del Pisis, Sí. el Pisis Rechepo, en el 2004, al 2005, al 2007, por ahí, 2008, aquí era el equipo se distinguía mucho por las contrataciones de los colombianos que venían a hacer una gran diferencia, eran futbolistas que eran muy vistosos. Había un Incluso, ojo en aquel momento Sí. para contraer extranjeros sí, buenísimo. ¿no? en ese momento el club tenía un ojo, pero algo nítido, como decimos a veces, que teníamos la certeza de traer jugadores extranjeros muy buenos, de gran aporte al club, como, bueno, esos colombianos, Qué bueno era Lara. estuvo Tirso Guido, Tirso Guido, que qué era fenomenal, jugadorazo. era un volante algo Oiga, soberbio. qué jugadorazo Tirso Guido. Qué diferencia marcaba. Tenía un pie privilegiado. Sí, de una zurda nata. Él tenía un juego muy vistoso porque él amagaba, dejaba la pelota por acá, te hacía dos amagues y se iba por allá y se iban los jugadores con él y nada más se volvía y recogía la pelota. y salía por otro ¿Qué lado. problema? Porque la tenía siempre pegada al Sí, pie. él tenía un control Ejemplo, de pelota muy cuando bueno. jugaba en entrenamiento, ¿qué? Era igual, ya uno lo conocía, Era lo mismo. pero igual se la sacaba uno, igual se la montaba, igual le hacía todas las maniobras y decía, bueno, este enano, lo que hacía era echarse en la risilla. Y decía, si ya me conoces, ¿por qué te vas? Y yo decía, enano, es que vos sos, si se echaba una risilla, pero como persona, una bella persona, un excelente compañero. Freddy, tantos años aquí en Pérez Celedón, ahorita que andamos, una tarde espectacular que nos está haciendo hoy Sí, cuando por dicha, que andamos aquí con el carrito Ion, el eléctrico. muy lindo. ¿Por qué siempre Pérez? Contame, o sea, aquí de toda la vida. Sí, toda la vida. Y nunca la pensaste verdad. irte de aquí ni nada. Pues la verdad, en su momento sí, y por eso me fui a Liberia, aunque tuve primeramente la opción de irme a La Juela, pero... ¿Estuviste a punto de llegar a la liga? Sí, claro, antes de irme a Liberia y yo estaba Brujas, Sí. en ese momento estaba los tres equipos que estuve tentado, fue con ofertas, fue Brujas, fue la Liga y fue Liberia. Primeramente tenía la opción de la Liga, obviamente Liberia al final fue mejor, pero la liga era buena, pero también era por razones
Mi padre, que bueno, ya en paz descanse, era liguista y siempre también, bueno, mi hermano Pastor, que jugó con la abuela, y para papá también eso fue una gran alegría, y ella también quise por ahí darles alegría de tener a otro hijo jugando en el equipo que él siempre quería, siempre quiso. Fuera el Pérez de León, él siempre fue liguista también. Entonces por ahí tenía, pero ya hay circunstancias de acá del equipo, por ahí se me echó abajo el negocio, por decirlo la verdad. Yo una buena cuestión extra futbolística, sí, de los clubes, y al final me di cuenta que fue por ahí. Pero igual, no me arrepiento, en Liberia fue bastante bien, me gustó, fue bonito, tuve compañeros, bueno, teníamos una base muy fuerte en Liberia, incluso la mayor parte de la base de la selección estábamos en Liberia en ese momento, de los seleccionados. Y que eso fue un equipazo que sí, se armó claro, en ese momento, ¿verdad? Un soberbio equipo. Claro que pues ahí ya don Mario se equivocó en algunas situaciones ahí, que ya se le vino, ya no pudo sostener más el equipo y circunstancias, pero en fin. Sí, claro que me hubiera gustado obviamente afuera, pero bueno, ahí tengo mi familia acá, los conocidos, el amor al equipo, que esa es otra cuestión que uno también, como quiera que sea, lo jala, el amor al equipo, a la institución. Y ya, y uno, cierto, no, tal vez uno es una parte de la institución, uno se ha vuelto un ícono de la institución y uno, como exjugador que fui, me gusta la parte de la enseñanza, la formación deportiva, porque es transmitir un legado de lo que uno aprendió, lo que uno vivió como jugador, que es más fácil expresárselo a los muchachos jóvenes, claro, con todo el respeto que se merece a aquellas personas que estudiaron también para esta carrera y que les gusta, pero no tuvieron la práctica ni la vivencia en carne propia como jugador. Es que una cosa es tener esa experiencia, es que eso es una cosa que entonces uno sabe a veces el sentimiento del jugador, o a veces le ve la parte anímica, y el fútbol muchas veces se va por la parte también emocional en el momento, entonces es un todo, es complicado, pero ya uno lo vivió, entonces uno comprende a veces el sentir del jugador, del muchacho joven, más ellos que están en una edad joven de formación, que también la parte emocional a veces los golpea más, que con cosas muy fáciles se salen, o con cosas algo sencillas también los metes dentro de lo que vos querés. Porque ese es un tema, ¿verdad? Ahora con los muchachos, ¿verdad? O sea, a ver, una cosa era aquellos tiempos cuando vos hacías el Mosco juvenil, el alto rendimiento, claro, que en aquel momento se llamaba, que eran otras condiciones, se entrenaban en otras canchas, pero hoy en día todo eso cambió y hay una estructura totalmente distinta, Freddy. Totalmente. Antes, para hablar un poco de mi proceso a llegar a la primera división, digamos, yo casi que proceso, la verdad, no lo tuve. Yo salí casi que de canchas abiertas, jugaba unos torneos en mi pueblo, en General Viejo, donde soy oriundo. ¿Toda está la plaza ahí? Sí, claro, jugábamos torneos de Copa Marsella, Copa Chaparral, que se hicieron esos tipos de torneos, y agrupábamos muchos equipos de la zona. Y entre esos de ahí fui visto por Juan José Gámez y compañeros, don Uber Vindas y Guillermo Trejos, y de ahí salí al Pérez de León, de ahí me sacaron, de ahí prácticamente. Yo un proceso liga menor en el Pérez de León no lo tuve, sinceramente, y de ahí salté al Pérez de León cuando eso estaban las llamadas reservas que habían antes. ¿Sí? La reserva que se jugaba antes de los partidos, sí, de la primera. Sí, y ahí estuve como 4 meses, y después de ahí a la primera. Pero claro, a mí no me da pena, yo se los digo a los muchachos, ahora es muy fácil, o sea, los muchachos llegan ahora con una gran facilidad, y tal vez por eso no valoran, ni hacen ese esfuerzo, ni ese sacrificio de realmente, como dice uno, pucha, sentir la camisa, sudar la camisa, darle, sentir esa camisa que llevan en el pecho de todo lo que significa, de la institución que representan, porque ellos llegan muy fácil, no les cuesta llegar. Ahora darle un valor distinto. Sí, es un valor muy diferente. Ahora más que está la regla sub-21, entonces muchos llegan con ese conformismo y dicen, no, de por sí en algún momento me tienen que poner, o alguno de nosotros nos tienen que poner entre ellos, porque si no el equipo lo castiga. ¿Ves? Entonces son cosas que se marcan, y ahora el jugador tiene todas las comodidades, llegas a tener la ropa ahí dobladita, tenés todo, te dan ropa de presentación, te dan ropa para que entrenes, al menos hablo aquí en la institución, y sé que en muchos clubes es igual y hasta mejores que lo que damos acá, eso uno lo sabe. Antes no, antes yo supe lo que era llegar y tenía que cambiarme en la gradería, y ahí en la gradería, como yo estuve como 3 meses que yo me cambiaba solo en la gradería, yo el camerino no lo conocía, yo no podía trotar a la par de los jugadores de experiencia. ¿Y quién te jaló el camerino? Es que ya los mismos jugadores y
de lo que yo mostré ya como jugador, ya el rendimiento, las condiciones, o sea, como dice uno, me gané el estar ahí. Era otra cosa. Que era otra cosa, por eso me lo gané. No fue algo como decir, ya sí, ya usted venga, llegue, métese en esto, póngase esa ropilla. No, yo sabía lo que iba a poner en mi chaleco, que no había forma ni dónde encontrarle los huecos, porque estaba... Y te quedaba enorme, además. Y me quedaba enorme. No sabía ni qué, era una media que me la ponía y se me diera un hueco en el talón lo que tenía, y era las medias de entrenamiento que me daba. Una bola que yo agarraba una bola más o menos, y Juan José Gómez me decía, Fernández, agarre usted aquella bola, dele esa bola a Geraldo da Silva, para decir un nombre, ¿ah? Sí. Y la bola que yo agarraba, una bola llena de pelos, que toda deforme. Sí. Entonces, todas esas cosas, ahora no, ahora a veces todos los jugadores tienen bolas, buena bola, hay una bola más o menos, y profe, ¿para qué echamos esa bola? Quite esa bola no sirve. Y sí, sáquenla. Antes no, antes entrene usted con eso y quédese calladito. Trotábamos con los muchachos jóvenes que en ese momento estábamos iniciando, y si trotábamos la parte de la primera, nos metía Juan José Gámez, nos pegaba un grito y dice, ustedes no pueden ir al 40, ustedes tienen que ir al 60%. Ustedes no pueden trotar la parte de los jugadores de la primera. Y era así, era una diferencia muy era una marcada. Diferencia demasiado y grande. Ganarse el derecho era... El derecho de piso. Y yo sé que así como lo digo yo, muchos jugadores de mi generación saben que es verdad. Qué difícil esa parte. Por cierto, Freddy, vos tuviste partidos buenísimos, y también hay partidos que uno dice, mae, para el olvido de esto no quiero acordarme. Así. Con Pérez y con la Cele, ¿verdad? Con Pérez y con la Cele, al menos con Pérez tengo uno muy marcado. Que ¿Cuál? Sí, contra Punta Arenas, cuando estuvimos jugando creo que estábamos en semifinales o algo así, en esa vez en contra Punta Arenas. Y pasábamos, o sea, jugábamos en casa y jugábamos de visita. Primeramente jugábamos en casa y llegó un penal y yo era el penalero. Estábamos con Johnny Chávez. Y en paz descanse, don Johnny. Sí, ¿verdad? claro, excelente persona, gran entrenador. Y resulta que, bueno, ahí Tirson Guido me pide la bola, entonces ya yo se la cedo y Tirson lo falla. Y la gente gritaba, Fernández, bueno, porque yo era el titular de los penales. Vino otro penal y entonces yo lo agarré, ¿verdad? Y, o sea, yo me molesté porque Tirson, o sea, me dio la bola y al final lo falló y todo. Y Johnny hasta me reclamó, Johnny me gritó, yo no sé qué. Entonces llegó el otro y vuelve a caer otro penal como a los 12 minutos por ahí. Y llego y lo voy a cobrar yo y lo tiro por arriba. O sea, o sea, no sé. De esa bola no entraba. Sí, no, la tiré por encima. Y bueno, y quedamos 1-1 aquí, fuimos a Punta Arenas y nos eliminaron 1-0. O sea, me marcó en ese aspecto, vamos, de que, pucha, era un partido importante, yo cedí el penal, que tenía que haberlo cobrado, luego cobré el otro y lo fallé. Y, o sea, y perdimos y quedamos eliminados por esas circunstancias. ¿Y aprendiste? Que claro, por supuesto. Ejemplo, ya, eso no te pasa como técnico. No. No te va a pasar como técnico. No. El penalero es el penalero. El penalero. Y aún así, con los muchachos que siempre practico los penales, los días previos al partido, el balón parado que trabajamos siempre, todos cobran penal. Digo yo, penal de partido, no cambie. Profe, no cambie, porque si llega el momento del partido y usted lo cambia, lo va a fallar. Por experiencia se lo digo. ¿Entiende? Porque son cosas que uno las vivió, entonces uno se las transmite a ellos para que ellos vean que uno no se las dice por hablar. ¿Ves? Y en la selección quiero saber cuál, pero dígalo usted. El de Honduras. El Honduras, donde sinceramente, con todo respeto. Qué maldita noche, perdón. Pero sí. Qué noche. Sinceramente, qué noche, yo le digo, ahí, y yo lo he comentado, incluso después estando en Liberia, lo comenté en una entrevista que me hicieron, y creo que ahí don Rodrigo se equivocó en algunos aspectos, como lo fue, siempre nos decía, con humildad, siempre con humildad. Y ese día entramos nosotros al estadio Honduras y él les hacía hacia la gente que éramos los número 1, ¿verdad? Por ahí. Después, y tras de en la eso, Copa Oro, que jugamos habíamos jugado previo a la semifinal, que perdimos contra México, un partidazo que jugamos allá. En la alineación, el hombre Paté no estaba bien recuperado. el partido fue en Chicago. Sí, y jugó Celso con Oviedo, jugaron muy bien, porque Oviedo es un marcador, Celso jugaba más suelto como contención mixto, libre, y fuimos a México y puso a Celso y a Paté juntos como contenciones, y ahí no, entonces teníamos muchos espacios, se nos creaban por ahí. Y yo quise, en un error de ellos dos, yo quise salir a anticipar y llegó
abón y me con el cuerpo me sacó bien y se giró y la pegó y se la tocó a Ricardo González porque venía Ricardo incluso entró de cambio porque a Keylor ahí le han fracturado creo que la boca en ese partido en el primer tiempo. Sí, eso fue en Honduras. San Pedro Sula, sí. Entonces resulta que bueno, de ahí se vino todo eso y después al final del partido Jay Kenton nos echó la culpa a nosotros, a Wallace, a Andy Erron, a mi persona, y ahí fue cuando nos sacaron de la selección. O sea, de que después de haber logrado en una vuelta de 15 puntos, que fue siendo buenísimo. nosotros quienes jugábamos de 15 puntos, 12 solo en el Azteca, que lo perdimos 2-0, el debut mío de capitán, el primer partido de capitán con la selección. Después de ahí, si éramos los mismos que jugamos y logramos de 15-12. Quiere decir que trabajamos bien. Un partidazo contra Estados Unidos. Unidos. O sea, todos los demás fueron perfectos. Le ganamos aquí a Honduras 2-0 en el Ricardo Saprissa. O sea, hicimos una buena vuelta. Gol de Andy Furtado. ¿Sí? Entonces, hasta los mexicanos decían, no, Costa Rica es el número 1 a clasificar. Pero vino eso y Kenton nos echó las culpas a nosotros. Y bueno, creo que ahí fue donde se malió, como decimos a veces de la selección, porque dentro del grupo ya se creó una desconfianza hacia él por lo que hizo. Porque yo uno que hablaba con los compañeros, incluso algunos me decían, mae, ¿por qué usted no lo llama? Hable con el profe. Le digo, no, es que yo por qué voy a hablar con el profe, mae, si le digo que me está sacando, yo no le estoy pidiendo que me saque, yo no le estoy diciendo nada. Y ahí fue donde ella empezó a perder la credibilidad. Y ese fue tu dolor más grande, que estuvimos tan cerca de ir a ese mundial y al final no. Eso fue el dolor claro, más grande. es frustrante porque vos haces... es un proceso, digámoslo así, de una eliminatoria mundialista, donde el equipo anda haciendo bien las cosas, te quitan sin razón, decís, bueno, si era que yo casi no jugaba, o si era que yo venía cometiendo errores tras error, o la saga defensiva no teníamos personalidad para jugar. No, es que no, éramos ahí. Incluso si el capitán era Walter Centeno y yo el subcapitán, y si no era yo el capitán, era Ricardo el subcapitán, el gallo, ese era el rol que veníamos. Siempre que había alguna cuestión de grupo, a nosotros nos tomaban la opinión los compañeros, hacemos tal cosa, ¿por qué no hablamos esto con el profe? ¿Qué le parece si tal cosa? Y nosotros éramos los que hacíamos eso para hablar con el hombre. Entonces, hacia nosotros también había una credibilidad del grupo, hacia nosotros. Claro. Entonces, claro que eso le duele a uno, pero después, como decís vos, viene la eliminatoria, ya yo no estoy en la selección, pero igual uno está en ese aporte que dice uno, bueno, si se clasifica, también fui parte de esa clasificación. Sí. Y ver que hay contra Estados Unidos, Pablito Herrera pierde esa bola allá arriba y lo más fácil era guíndesele de los pies y hágale una falta que aunque lo expulsen, ¿qué importa? Al mundial no vas a entrar expulsado. Pero ahí se vino y lo que hizo, pasó lo que pasó y quedamos fuera. ¿Esa noche dónde estabas? Yo estaba en Liberia. Yo estaba en el apartamento en Liberia, allá donde yo vivía, estaba viendo el partido ahí. Yo estaba solo. Sí, claro, yo vivía allá solo. Y claro, yo estaba yo estaba ahí hablando por teléfono ahí con la gente de la casa, que ya estábamos en el mundial, que sí, que el premio y toda la cuestión, porque digamos, en ese momento, fuera de eso, obviamente la clasificación, había un premio económico que había detrás de eso, de un logro, que al menos yo por ese logro, si mal no recuerdo, yo al menos por el tiempo que estuve en proceso, dejé de percibir, eran como 34 millones por ahí. Y yo hubiera percibido 32, 34 millones. Solo hasta donde yo llegué, ¿verdad? Y tal vez porque yo venía siendo titular en todos los partidos. Y si estuviesen metido tal vez en la lista final. Uno no sabe, sí, pero es. Entonces, es la parte de. Y es una parte de. Entonces todas esas cuestiones marcan, pero entonces son cosas que uno le quedan como una experiencia para transmitir a los jóvenes, claro, de esas vivencias, de lo donde se pudo lograr pero no se llegó. Entonces yo salí a los muchachos, no jueguen midiéndose, vivan cada partido como si fuera el último. Ustedes no saben cuándo decide un entrenador, hoy estoy yo, ustedes no saben si mañana ya no voy a estar yo, llego el entrenador y como si no les va a patear el culo y el trasero y ya vaya si no lo quiero, porque es así, muchachos, rindan siempre, den el 100 más 1, no se midan al 80 ni al 90, no, den el 100 más 1, que les alcanzó para 40 minutos, pero salgan 40, satisfechos de que dieron el 100 más 1, muchachos, de que no se ahorraron nada. Vivan, sientan, disfruten el juego, disfruten los partidos. Yo les doy a ustedes, porque así es, el entrenador a uno le da una directriz a seguir, pero el 8% lo pone el jugador dentro de la cancha. Sí. ¿Entienden, muchachos? Tomen decisiones, equivóquense, pero aprendan y sobre el error trabajen. A veces uno ve que los muchachos es como que hay muchachos que no
Y hay unos que sí tienen su buen nivel, obviamente, tienen su aspiración, hay otros que no, eso es normal, hay otros que están como por estar, bueno, a ver qué pasa, si me toman o no en cuenta. Pero yo les digo, muchachos, si usted no tiene competencia de su compañero que está atrás, compita con usted mismo, que hoy hizo 3 buenas, mañana haga 4. Claro. Freddy, Compita con ustedes mismos. ya para ir cerrando, estamos aquí llegando otra vez al estadio del Municipal de Pérez León. La mejor anécdota que te acordes, sí, de vacilón, que usted se reúne con ese par de jugadores o con un grupo de jugadores y mae, se acuerda tal y tal y tal vara. Es que cuando... Hay un montón. Sí, un montón, pero es así, que más vivencias buenas ya tuvimos cuando tuvimos, que Dios lo tenga en la Santa Gloria, a don Orlando de León. ¿Qué pasó con Orlando? Es que don Orlando era un espectáculo, nosotros tuvimos muchas vivencias, para decirte que nosotros hacíamos colectivos sin bola. Y hacíamos colectivos y salíamos jugando y yo recuerdo que agarré una bola y yo salté y la corté de cabeza y le cayó a Heiner Segura, que estábamos de compañeros, y la tiró a la banda y llegó sin bola, ¿verdad? Sin bola. Y llegó, creo que había sido Jairo Esquivel, y la centró y llegó Taylor y se levantó y ¡pa! La tiró de cabeza y se lanzó Don y nada, y salimos como locos a acelerar el gol. Y todos nosotros espapallados celebrando el gol en la malla, como si hubiera sido verdad. Y sale don Orlando de León de la banca, decía, qué golazo Taylor, qué golazo, con las manillas arriba. Y ya cuando vio que nosotros estábamos muertos de risa, nos dice, tomen el entrenamiento con seriedad, muchachos, tomen el entrenamiento con seriedad. Se enojó. Se enojó. Claro. Hacíamos un fútbol con don Orlando de León de 100 toques. Tocar la pelota 100 toques, entonces hacíamos 2 grupos, el titular y el suplente. Sí. Entonces lo hacíamos ahí, el que llegaba primero a 100 toques, y tal vez la pellejera, bueno, los suplentes estaba Johnny Chávez pitando, porque era el asistente. Y entonces empezaba y nos iban ganando, y tenía que decirle uno más, déjense ganar, porque si no, y les decíamos nosotros, ¿verdad? Y ellos más se picaban. Entonces llegaba don Orlando y le decía a Johnny, Johnny, salí. Y se metía con Orlando y empezaba a contar 7, 8, 14, 36, 40, 60, ya conté. Y cuando vos te das cuenta, ganábamos, ¿verdad? O sea, de la nada. De la nada ya ganábamos. O hacíamos un amistoso también, y nos iban ganando la pelleja y nosotros, madre, déjense ganar goles porque nos va a llevar puta. Ya teníamos 40 minutos de colectivo. Y le dice Johnny a don Orlando, don Orlando, ya lo termino. Deja que se mueran, decía, no, porque estaba malo. Entonces se metía él y hacía los cambios, sacaba lo mejor de los titulares, mandaba unos a rotar. Lo mejor de la suplencia lo pasaba a la titular. Y lo que ya iba, que no, lo metía, lo que ya estaba por fuera, lo metía al suplente. Entonces le ganábamos. Entonces ya pitaba un penal o algo, se inventaba. Y ganábamos. Entonces llegaba y me decía, Fernández, viste qué cambio más bueno los que hice. Y le digo, sí, profe, se la jugó. Y era un entrenamiento. Que un entrenamiento, no. Bien, ese señor no podía perder. Entonces nosotros con ese hombre teníamos bueno, anécdotas, sí. Claro. Con la selección era que nos encerrábamos en una habitación a jugar póker. Y ahí llegaba Wallace y otros llegaban con la bata y con gafas negras, según ellos ahí, para que nadie nada. Que llegaban ahí y eran 3 tiros y lo tenían esplumado y salía Wallace tirando esa vara enojadísimo, todas las varas. Oiga, Wallace es un show, un día lo vamos a tener, pero con Wallace es todo un tema, ¿verdad? Era algo lindísimo. Después otra vez, con otra anécdota, bueno, con la selección, fuimos a Houston, fuimos a un parque de diversiones y estuvimos ahí. Y ya salimos nosotros, nos tiramos en unos botes y bajábamos ahí en una cascada y caíamos ahí moría el paseo. Y veníamos saliendo y hay que bajarse y cruzar un puente y pasar al otro lado. Y veníamos ahí, éramos como 7, 8 que veníamos ahí de ese bote. Y nos dicen los otros cabrones que estaban allá al otro lado sentados en un pollo muerto de risa. Pero claro, y la lanchilla era como un minuto para llegar a la otra. Sí. Entonces le decía, madre, tomen una foto. Y venían otros atrás, ¿verdad? Y dice, tomen una foto, haces ahí. Y nos quedamos nosotros de jeta, ¿verdad? En el puente. Y lo que uno no se había notado, porque cuando nos cae, te tira un montón de agua, pues usted no nota. Llegó el agua. Y donde los más caen, hacen así, y se levanta ese muro de agua, quedamos por la boca. ¿Quién fue la rata que les dijo que se quedaran ahí? La rata ahí era Paté, que estaba ahí. Paté. Puta Walter, estaba entre esa colada, estaba en esas cagas de risa y nosotros estábamos ahí, nosotros no. Otro que era en charla era Sunsin. ¿Usted sabe lo que es Sunsin? Sí, que se vendía solo. Sunsin era una trama aquí. Nosotros otro día aquí, Sunsin, cuando vino un equipo de... Fue europeo, ¿verdad? Sí, que vino aquí al Pérez a ver a Sunsin y que decía a Sunsin, ayúdenme por favor, yo les voy a dar una platica a todos de un premiecito que me van a dar ahí, ayúdenme a hacer las varas bien para que a mí me lleven ahí, no sé qué. Y nosotros, digamos todo lo posible, porque y jaló a Sunsin y nunca se acordó de nosotros para nada. Decía, es que se me olvidó a mí esa platica, decía. Y le besaba el escudo y le dedicaba el gol, ¿verdad? Y Sunsin era un espectáculo, Sunsin era un show, no. Pero bueno, y hablando de... Son historias bonitas. Sí, la verdad que sí, muy lindo. Pero Freddy. ya hay uno aquí con la institución. Ahora, bueno,
con las ya he estado, es como decís vos, ligado a una institución nunca he querido. Un guerrero más. En un momento estuve entrenador interino con la primera, una vez que estuve con 4 juegos, con la sub-20 que logré un subcampeonato nacional, he estado con la U15, inicié con la escuelita de fútbol, los más chiquititos. O sea, siempre ligado. Estuve en cargo de la coordinación de Liga Menor, en 3 años estuve coordinador de Liga Menor. O sea, he andado por todos los roles, como dice uno acá. Pero encantado porque es la institución donde me hice, la institución que me dio a conocer como futbolista, como persona. Y la verdad que eso es muy bonito, eso es muy bonito. Y ahora ver que estoy en la parte formativa también, como lo hablamos anteriormente del inicio, transmitiéndole esos años de jugador y la formación, no solo como jugador, sino como persona, en valores y demás. Eso lo llena a uno de mucha satisfacción en un club. Y creo que quienes lo hacen de igual manera como jugadores, al igual que yo en los clubes donde están, creo que eso es una satisfacción muy grande para uno mismo y para la misma institución. Don Freddy, muchas gracias. No, hombre, un gusto, gracias por verdad. estar aquí en la experiencia Young. Muchas gracias, la verdad, y Pura vida. muy precioso este carro, de verdad, excelente, muy lindo. Listo. Es Es un eléctrico. ¿Ese es el eléctrico? Sí, señor. Lindo, ¿va? Lindísimo. Ahora que estuve yo en la premiación de la UNAFUT, que premiaron a la categoría de la U17 que tenía yo anteriormente, había uno de estos, pero en verde. Hicieron unas tomas ahí precioso también. Ahora está así. Muy lindo. Freddy, muchas gracias. Igual, mi Pase hermano, muy bien. a la orden. Ahí Pura vida. estamos a la